oportunidad de poder compartir con ustedes. Estamos agradecidos a Dios por ello. Le damos la oportunidad de poder participar de esta conferencia junto con ustedes. Dios me dio el privilegio de poder conocer a Alejandro hace algunos años y poder escuchar. Yo estoy realmente aquí por enseñarle algo que es venir dando un compromiso. Lo he invitado a mi iglesia y él siempre tiene una responsabilidad. La señora que está dando el ejemplo, ¿verdad? Puede atender a una invitación, así que los pastores de la iglesia, por favor, les van a dar permiso, ¿verdad? Y ya estar con nosotros. Los pastores también somos ovejas y necesitamos también, ¿verdad?, ser pastoreados a veces. Alguien me decía que si yo traje el libro de Justo González porque iba a hacer algo con él, y yo dije, sí, lo voy a poner de base porque así tú lo vas a quitar desde aquí, ¿verdad? Así que esperen. Tiene sus guías, la mayoría, pero la vamos a usar en el sentido de vamos a estar viéndolas, si no pueden ir repartiéndola a medida porque las vamos a necesitar que a veces posen sus ojos sobre ella. No me gustaría que se distraigan con ella, pero sí me gustaría que pudieran estar al tanto junto conmigo. Tenemos un reto hoy por delante, tanto yo como ustedes en esta noche, y es porque en el tiempo que tenemos nosotros vamos a tratar de desmontar lo que la Biblia dice y habla acerca del gobierno de la iglesia, para nosotros poder desmontar el aparataje que la Iglesia Católica Romana, que nosotros conocemos hoy, han instaurado. Pero antes de nosotros poder hacer eso, es como cuando usted va a jugar Jenga, ¿verdad? No sé si lo ha jugado, el juego de bloques, usted quita los dos de abajo, tres, se cae todo. Pues nosotros vamos a hacer exactamente eso. No vamos a tener necesidad de quitarlos todos para saber que el andamiaje se va, apenas lo retiremos, se va a derrumbar el edificio. Así que yo espero entonces fijar bien esas herramientas y esas bases, y por eso nosotros vamos a comenzar hoy hablando un poquito acerca de lo que es la historia y la importancia de la historia para nosotros como cristianos. Así que yo les invito que estén junto conmigo. Vamos a estar definiendo brevemente qué es la historia y cuáles son esas implicaciones que tienen para nosotros en el hoy y en la hora, y de esta manera entonces vamos a tratar de introducirnos un poco en el tema que nos concierne en esta noche y poder entonces ver lo que la Biblia dice al respecto y finalmente nosotros qué hacer ante ello. Alguien nos dio la siguiente definición, por no citado hasta ahora, pero alguien le dio la definición a la iglesia, la historia de la iglesia, como la exposición de los hechos sobresalientes del pasado del cristianismo, interpretado lo más imparcialmente posible. Otro autor dice que la historia de la iglesia es el levantamiento y el progreso del reino de los cielos sobre la tierra, y todo eso para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Pero el concepto y la definición, que ustedes tienen en su guía, dice que la historia son las obras pasadas del Dios soberano en cumplimiento de sus decretos eternos, las cuales incluyen especialmente las obras de los hombres y de otros seres espirituales, incluyendo a Satanás y sus huestes y ángeles caídos, así como los ángeles que no cayeron, quienes son responsables de tales obras delante del Creador. Ahora bien, esta definición tiene tres elementos que yo quiero resaltar, y en su casa pueden ver la base bíblica. En este momento, por el tiempo, no lo vamos a hacer, estamos a manera de introducción. Y el primero de ellos es que la historia de la iglesia y la historia en sí hace referencia a eventos pasados. Y nosotros podemos ver citas como la de Salmo 77:11, Salmo 143:5. En segundo lugar, la historia, al final de cuentas, es la obra del Dios soberano llevando a cabo el cumplimiento de sus decretos eternos. Un texto tan conocido como Romanos 11:36, Efesios 1:11 nos recuerdan esas verdades. Pero el tercer elemento que nosotros podemos hallar en la definición que acabamos de dar es que la historia incluye especialmente las obras de los hombres, pero no como meros espectadores, como si estuviésemos viendo un partido de béisbol, estamos allí para ver. No, somos agentes libres y responsables en estos hechos acontecidos. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nosotros debemos estar claros y conscientes que la iglesia, la historia de la iglesia tiene una doble cara, una doble moneda, un doble aspecto. Por un lado está el aspecto divino, y eso consiste en el plan y el desarrollo de un Dios soberano que ha decretado todas las cosas
para que ocurran de cierta manera. Dios en la eternidad, en su infinita sabiduría, santidad, bondad, Él ha procurado su propia gloria, su felicidad. Pero no solamente eso, sino que también Él ha trazado todos los designios para la felicidad y la gloria de sus hijos. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado está el aspecto humano de la historia. Ahora, desde este punto de vista, desde el punto de vista humano, nosotros podemos decir que se trata de la biografía de la raza humana. Como usted le pide la biografía a alguien, exactamente lo mismo. Desarrollada a través de sus caídas, de sus levantamientos, hasta llegar a la consumación final en Dios. Todas sus obras finalmente se harán conforme a lo que Dios dice, pero los hombres son responsables de todas las cosas que hacen. Ahora bien, hablando de la historia de la iglesia, hay algunos aspectos que entran en juego en la historia de la iglesia, en ese proceso del desarrollo de la historia de la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo veamos, así como el doble aspecto, esa doble cara, como una moneda. Es necesario que nosotros veamos ese proceso de desarrollo que tiene la historia de la iglesia. Uno de los textos claves que nos van a permitir a nosotros poder ver esto es Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. Un pastor sí te dice lo siguiente con respecto a estos textos, y lo puede buscar, pero si no simplemente me acompaña, yo solamente voy a mencionar, y es ver el desarrollo predicho, su desarrollo predicho. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Así que nosotros, a la hora de abordar el estudio de la historia de la iglesia, nosotros debemos tener plena confianza que se trata y encontraremos allí lo que Cristo ha predicho que sucediera. O sea, nada está al azar. Nada está porque, bueno, que si esto no ocurrió, no. Nada está al azar. Y nosotros con esa expectación podemos ir a la historia de la iglesia. En segundo lugar, nosotros podemos ver su propósito personal en ese desarrollo, el propósito que Dios se ha trazado. Él lo ha logrado, lo sigue logrando. Él dice, yo edificaré. Debemos estudiar la historia de la iglesia con la presuposición básica de que estamos siendo testigos a la hora de observar la actividad humana, de la actividad soberana de Dios para la edificación de su pueblo. En tercer lugar, nosotros podemos ver la prioridad de su desarrollo. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia que Cristo promete edificar es aquella por la cual Él murió, aquella por la cual Él vino a salvar. Así que al estudiar la historia de la iglesia, nosotros estamos siendo testigos de la actividad soberana de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir que no hay lugar para una objetividad neutral, como que, bueno, no me da mucha historia de la iglesia, no. O por el otro lado, tener una actitud de fría indiferencia absoluta. No, para un cristiano debe ser un estudio asombroso, con mucho cuidado, con objetividad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en la noche de hoy. En cuarto lugar, el aspecto positivo de su desarrollo. Yo edificaré mi iglesia, dice el texto. Así que cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, debemos hacerlo con la expectación de encontrar allí el progreso y el desarrollo positivo de la iglesia. En quinto lugar, su desarrollo orgánico. Marcos capítulo 4, versículos 26 y 29, Efesios 4, 6, 11, nos dicen a nosotros de cómo es la iglesia. En Marcos esa historia lo vemos como una semilla que crece. En Efesios lo vemos como un cuerpo que se forma, que tiene como que se desarrolla. Así que no debemos esperar la misma precisión y entendimiento doctrinal a lo largo de la historia de la iglesia. En sus primeros años, la historia de la iglesia en un sentido fue inmadura. A medida que la iglesia ha avanzado y los años han avanzado, hay mayor entendimiento, mayor luz. Y nosotros a la hora de juzgar personas, a la hora de nosotros evaluar y estudiar la historia de la iglesia, debemos entender estas cosas. Cosas que nosotros hoy podemos llegar a la conclusión definitivamente son así. Y estos hombres del pasado no tenían esa luz que nosotros sí tenemos hoy para poder estudiar la historia de la iglesia. En sexto lugar,
nosotros debemos ver la oposición a su desarrollo, lo que el pastor Alejandro decía hace un momento. Y el texto clave aquí que nosotros estamos considerando, nosotros lo vemos. Hay fuerzas hostiles que van contra la iglesia, que están allí. Va a haber oposición. Eso es una imagen que nosotros vemos. Y lo que el pastor Alejandro decía, ya no lo tengo que repetir, pero nosotros no debemos ver como que si la iglesia es pasiva en la historia de su desarrollo. No. Nosotros estamos asaltando los cuarteles del infierno, rescatando gente allí en el momento que nosotros estamos predicando el Evangelio de Cristo. Eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo, llevando el Evangelio de la persona de Cristo. Y es así como lo debemos ver nosotros. Pero hay oposición. Esa oposición que nosotros como en su día la tienen, comienzan con nuestros propios cuerpos. Ese conflicto contradictorio de que mi espíritu desea, pero mi carne dice lo contrario, lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 7. Pero debemos ser optimistas para pelear nuestras batallas, porque las fuerzas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. En segundo lugar, su desarrollo mixto, el desarrollo mixto de la historia, en la historia de la iglesia. Nosotros vamos a ver un desarrollo mixto. Mira, de este lado de la eternidad, la iglesia no la componen, por ejemplo, santos inmaculados que no pecan. No, son pecadores salvados por gracia. Pecadores que aún luchan con pecados que arrastran, que vencen y que afectan a la comunidad de gracia. Y nosotros debemos entender y comprender esas cosas a la hora de estudiar este tema tan importante y tan trascendental. Así que a la luz de esta realidad, nosotros debemos ser bíblicamente realistas, y es aquí donde yo lo quisiera llevar. Y si se quiere quedar con algo hasta ahora, quédese con esto. Al momento que nosotros vamos a estudiar la historia de la iglesia, debemos ser bíblicamente realistas. Porque nosotros podemos terminar desilusionados de la historia de la iglesia o simplificando el contenido de la historia de la iglesia, reduciendo a meros juicios simples y muchas veces hasta sin fundamento de las cosas que ocurrieron en el pasado. Es por eso que existe la tendencia a etiquetar a un individuo en la historia de la iglesia como muy bueno o muy malo. ¿Fuiste muy bueno o fuiste muy malo? Pero lo cierto es que a la hora de nosotros estudiar la iglesia y su historia, no debemos abordarlo de esa manera, sino de una manera realista. Lo que se dirá de nosotros seguramente cuando partamos de este mundo. Teníamos nuestras virtudes, sí es verdad, pero teníamos también nuestros defectos. Y con esa expectación nosotros debemos estudiar lo que vamos a estudiar. En general, la historia de la iglesia, la perplejidad de su desarrollo. Mire, la historia de la iglesia es asombrosa. Definitivamente, como Dios obra a lo largo de todos estos tiempos, estos 2000 años de historia, eso es asombroso. Ver cómo Dios ha obrado. Y eso a nosotros nos debe causar expectación a la hora de estudiar este tema. Y no hacer como los jóvenes en el bachillerato, donde dicen, te toca estudiar octavo Historia Universal. Uy, qué aburrido estudiar Historia Universal. No, nosotros como cristianos no debemos tener esa actitud, sino venir con ese asombro. Eso que Pablo decía en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Son inescrutables los caminos de Dios. ¿Quién ha sido su consejero? Él en su infinita sabiduría, en su infinita bondad, inescrutables son sus caminos, no podemos comprenderlo, no sabemos por qué Dios hace las cosas, pero confiamos que Dios es un Dios santo, justo, y sobre eso descansamos. Permiso. Hay épocas de bendición, porque Dios bendijo de manera especial a la humanidad en ese país de manera especial. ¿Por qué hacerlo? Porque el juicio de Dios a veces tarda tiempo en llegar, y no llega tan como cuando nosotros se lo pedimos, en el momento que se lo pedimos. Porque ocurrieron grandes avivamientos en el 1730 hasta el 1740 en Gran Bretaña. Y eso ocurrió después de una gran época de oscurantismo espiritual. ¿Saben? Nosotros debemos estar conscientes que la historia de la iglesia debe ser algo fascinante para nosotros estudiar. Nosotros debemos reconocer humildemente la sabiduría de Dios y someternos a ella.
Debemos esperar pacientemente hasta que Dios revele sus propósitos. Y eso puede suceder ahora, en este tiempo, que nosotros veamos, ¿y por qué Dios permitió esto? Bueno, Dios lo permitió por esto y esto y esto. Pero a veces Dios no nos da la respuesta de este lado de la eternidad. A veces la respuesta estará del otro lado. Cuando Cristo venga y todas las cosas sean reveladas, nosotros entenderemos y se nos abrirá el mapa completamente y podremos ver todo cómo ha ocurrido. Y con esa expectación nosotros debemos abordar este tema de la historia. Miren, no todos los historiadores tienen y usan la misma división a la hora de estudiar la historia de la iglesia. Hay varias divisiones de la historia de la iglesia. Simplemente les traje dos para simplemente mencionarla. La primera de ellas, la iglesia primitiva del año 30 al año 100, la iglesia perseguida del 64 al 313, la iglesia favorecida del 315 al 500, la iglesia católica a partir del año 500 aproximadamente, la reforma en el 517 hasta el 1650, la posreforma del 1650 a 1800, ayer estuvimos allí en esos años, los avivamientos 1740, 1840, y la etapa moderna de 1840 hasta nuestros días. La segunda definición, un poco más sintetizada, pudiésemos decirle, el cristianismo antiguo del nacimiento de Cristo hasta Gregorio el Grande en el año 1590, y del cristianismo medieval hasta la Reforma, y del cristianismo moderno, es decir, desde la Reforma protestante hasta nuestros días. Ahora bien, como tienen ahí en sus guías, nosotros tenemos razones para estar hoy aquí y estudiar la historia de la iglesia. Brevemente, ¿por qué? Bueno, ya provee el trasfondo necesario para el estudio de la teología. Y el estudio de la teología no es más que el estudio de la ciencia de Dios, estudiar quién es Dios. Si nosotros queremos responder quién es el hombre, debemos primero responder quién es Dios, cuáles son sus atributos. Por allí que comenzamos. No comenzamos por el objeto, comenzamos por el manual del fabricante. ¿Quién lo fabricó? El manual que dice, bueno, mire, esto es así, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. Pero también nosotros podemos estudiar la historia de la iglesia porque ella nos permite a nosotros ilustrar y ver en plenitud la soberanía de Dios. En tercer lugar, nos arroja luz sobre el porqué de la situación actual. ¿Saben ustedes por qué nosotros estamos donde estamos? ¿Por qué tenemos el cristianismo que tenemos? Bueno, por las cosas que han ocurrido en el pasado. Y en la medida que nosotros estudiemos el pasado, vamos a poder comprender a plenitud nuestra era actual. Y porque nosotros estamos de la forma en que vivimos. Pero en cuarto lugar también, fortalece el celo, nuestro celo y nuestro valor para contemplar el celo y el valor de otros. Miren, mirar atrás lo que hicimos ayer, ver la vida de estos hombres, de estos puritanos. Hermanos, eso tiene que llegarnos a nosotros y amonestarnos. Eso puede ser un reto para nosotros. Ver la vida de estos hombres en su época, porque ellos tenían las luchas que nosotros tenemos en las nuestras siguientes generaciones dirán, no, pero es que nosotros estamos diciendo ahorita que tenemos carro y que nos movemos, ¿verdad? Bueno, las generaciones que vendrán más adelante tal vez se muevan de otra manera. Y ellos dirán, no, es que nuestros padres no tenían estas luchas que nosotros tenemos hoy. No, pero nosotros tenemos las nuestras y vaya que las tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo las reconocemos? Nuestra ciudad, nuestro país, a donde estemos, este mundo tiene sus luchas actuales, esta época. Ellos tuvieron la suya. Y en ese contexto, ellos se desarrollaron de la forma en que se desarrollaron, amando a Dios. Eso nos provee a nosotros la historia de la iglesia. Pero ¿saben qué? Nos previene contra el orgullo y la soberbia. Somos la verdadera iglesia de Cristo. Eso lo decía yo y al pastor Molero. Conclusiones de todo esto, somos la iglesia verdadera. Pero eso no nos debe llenar a nosotros ni de orgullo ni de soberbia, sino por el contrario, de humildad, de entender que Dios nos ha escogido a nosotros para pertenecer a su reino. Pero también nos ayuda y nos prevé a nosotros de los peligros. Hermanos, no vamos a cometer los errores que cometieron los hombres del pasado. ¿Por qué? Si ya están allí y lo hicieron. Y nosotros vemos eso en la misma Biblia. Con David, con Moisés y con muchos autores, profetas, apóstoles, que hicieron lo mismo. Y esos están allí. La negación de Pedro está allí para nosotros poder aprender de eso. Y lo mismo lo podemos decir de los hombres a lo largo de la historia de la iglesia. En octavo lugar, nos permite a nosotros responder preguntas. Espero que no haya ninguna esta noche, ¿verdad? Pero responder preguntas. Espero ser lo suficientemente claro, ¿verdad? Responder preguntas nos permite a nosotros aclarar dudas.
nos provee abundante material ilustrativo, nos permite a nosotros poder conocer de dónde venimos, poder dar defensa clara de nuestra fe, de lo que creemos. Eso nos permite a nosotros estudiar la historia de la iglesia. En un principio, la iglesia estaba gobernada directamente por los apóstoles. Ellos fueron los hombres que Cristo definitivamente eligió para que continuaran su obra. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero ellos servirían de instrumento para que Dios llevara a cabo su voluntad soberana. Así que a medida que la iglesia empezó a crecer y a expandirse, se hizo necesario que otros hombres también gobernaran la iglesia. Y es allí donde nosotros entonces empezamos a hablar de nuestro tema, de aquellos que fueron los padres apostólicos. Nosotros cuando vamos a la Biblia, nosotros podemos ver el gobierno bíblico, el modelo bíblico del gobierno de una iglesia. Y eso ya nos dice a nosotros de dónde estamos. La Biblia usa, y el Nuevo Testamento usa la palabra y el término pastor, obispo, anciano de distinta manera. Refleja esos tres oficios distintos en una sola persona. Nosotros vemos a Pablo usando eso, y ahorita no estamos para nosotros probar ese punto ahorita, estamos pasando para establecer lo que es el gobierno bíblico. Un gobierno plural de ancianos que tienen una misma responsabilidad, hay una paridad de gobierno, porque los pastores también somos ovejas, no somos ángeles, y necesitamos ser pastoreados también. Ese es el gobierno y el modelo bíblico. Allí creo que en sus días deben tenerlo, y si no, Hechos 27 y el versículo 28, título 5, primera de Pedro. Te revisa las cartas paulinas, como Pablo le dice también a Timoteo, a Tito: ven, están ancianos en tal iglesia, plural y singular. La iglesia que está allí está ahora anciano. Así que nosotros podemos establecer y estar claros que si partimos de la Escritura, hay un gobierno de la iglesia bíblico. Y ese está estipulado por un gobierno plural, un oficio que Dios y la persona de Cristo ha instaurado. Hay pluralidad, pero también hay paridad. Los pastores poseen esa misma autoridad en la iglesia. Ahora bien, el título de padre era usado en la antigüedad para referirse a un maestro. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo escribe: aun cuando tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Ireneo de León explica la razón del uso de ese título en el contexto de la instrucción. Y eso va de acuerdo con lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Cuando una persona recibe, y cito, cuando una persona recibe enseñanza de los labios de otra, es llamada hija de quien la instruye, y esta a su vez es llamado padre. La misma idea señala Clemente de Alejandría. Las palabras son hijas del alma. Por eso llamamos padres a los que nos han instruido, dice Clemente, y todo lo que es instruido es hijo de su maestro. Así que nosotros podemos ver aquí cómo se usaba ese término en aquella época. Hace poco tiempo me enteré, hace unas semanas atrás, que la palabra en Barquisimeto, náhuatl, era una mala palabra hace unos 50, 60 años atrás. Hoy día no es así. Hoy día esa palabra se usa en cualquier contexto, en cualquier clase social, y no es una mala palabra. Y nosotros cuando vamos a estudiar la historia de la iglesia debemos siempre ver cómo se usaban las palabras en su contexto. Y la palabra padre ha sido usada en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, de esa manera. Así que se denominan padres apostólicos aquellos líderes de la iglesia que se supone que conocieron o fueron discípulos directos de algunos de los apóstoles. Aquí ya estamos empezando a sacar el taquito del Jenga, ¿verdad? Ahora, hay hombres que ostentan estos títulos.
Bernabé, Hermas, Clemente de Roma, Policarpo, Papías e Ignacio. Podemos añadir incluso ahí la epístola de Diogneto, la Didaqué, sus autores. El ministerio de estos hombres ubicado entre el año 80 y 140 después de Cristo. Pero tan pronto nosotros pasamos de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas, de los discípulos, tan pronto nosotros pasamos de esos escritos apostólicos a los escritos de los padres apostólicos, tan pronto pasamos de una cosa a la otra y vemos ambos escritos, nosotros vamos a poder ver una diferencia abismal en su contenido, en su originalidad, en su profundidad, en su claridad. Y esto no debería sorprendernos a nosotros de una manera especial, porque la cesación del ministerio apostólico tuvo su cierre con el canon de los escritos, con los escritos debidamente inspirados. Y eso compone lo que nosotros conocemos hoy como el canon del Nuevo Testamento. Ahora, este hecho produjo un cambio dramático en la vida de la iglesia. Un cambio dramático. Y el pastor David Mayer enumera las siguientes implicaciones. Primero, lo que este hecho no implica, y dice él que la cesación del ministerio apostólico no significa que la iglesia cesó de tener disponible en ese sentido el testimonio de los apóstoles. Ese testimonio siguió siendo traspasado de una forma oral o de una forma escrita. En segundo lugar, lo que no implica es que la muerte del último de los apóstoles significó que todas las iglesias locales poseían o reconocían todos los escritos inspirados que formaban parte del Nuevo Testamento. Estos libros, si nosotros recordamos, fueron dirigidos originalmente o a una persona, o a un grupo de personas, o a una iglesia. Los viajes y las comunicaciones no eran tan fáciles como hoy en día, ¿verdad? En aquella época. En tercer lugar, tampoco significó que la iglesia poseía un entendimiento cabal, una nueva revelación. Como que si ahora ellos poseían una revelación divina. En cuarto lugar, la cesación del ministerio apostólico tampoco significó el inicio de los problemas o el declive de la iglesia. Ahora, lo que este hecho sí implica, eso es lo positivo que nosotros podemos ver. En primer lugar, dice el pastor que la cesación del ministerio apostólico hizo evidente que el nivel de entendimiento que la iglesia tenía del testimonio apostólico recogido en el Nuevo Testamento era muy infantil, muy infantil. Hay un agudo contraste entre los escritos inspirados de los apóstoles y los escritos de los padres apostólicos. Hay una diferencia abismal. Ahora, este contraste se conoce, y este fenómeno se conoce como el fenómeno del precipicio. Este gran contraste sirve de prueba incluso para la inspiración divina de los escritos del Nuevo Testamento. El testimonio de los apóstoles, sus escritos y los escritos de los padres post-apostólicos. En segundo lugar, también hizo evidente que en aquellas áreas doctrinales donde la iglesia eventualmente confrontó problemas, aquellos que vivieron en un tiempo más cercano a los apóstoles generalmente poseían, aunque no absolutamente, pero sí generalmente poseían un entendimiento y práctica cercana a lo que ellos habían aprendido de los apóstoles. Eso es algo que nosotros vemos. Por ejemplo, con respecto al entendimiento esencial del mensaje del Evangelio, algo que más adelante tuvo pugna. Clemente de Roma dice lo siguiente: en conclusión, todos los santos del Antiguo Testamento fueron glorificados y engrandecidos, no por méritos propios ni por obras de justicia que ellos practicaron, dice Clemente, sino por la voluntad de Dios. Y dice él: luego, tampoco nosotros, que fuimos a voluntad de Dios llamados en Cristo, nos justificamos por nuestros propios méritos.
ni por nuestra propia sabiduría, inteligencia o piedad, o por las obras de santidad que pudieran salir del corazón, sino por la fe, porque el Dios omnipotente nos justificó desde el principio. Clemente de Roma dijo esto. Ahora hay algunas implicaciones. Ese carácter sobrenatural que nosotros vemos en la Escritura de los apóstoles. Definitivamente, cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos ver una diferencia, mis hermanos. El rápido declive de la doctrina que sobrevino luego de la muerte de los apóstoles. Miren, la comprensión de la iglesia, de la enseñanza apostólica, no fue declinando poco a poco hasta alcanzar su punto más bajo, sino hasta la Edad Media. Más bien nosotros encontramos una caída abrupta entre la enseñanza de los apóstoles y los padres apostólicos. Fue como bajar a su entendimiento más bajo y desde allí despegar para llegar a un entendimiento como el que nosotros vemos hoy. Gradualmente, el Espíritu Santo ha dotado de entendimiento e iluminación a lo largo de toda la historia de la iglesia a hombres que han sido fieles a las Escrituras. No hemos estado libres de errores, tenemos errores. Y por eso yo les decía al momento de la introducción, a la hora de estudiar la historia de la iglesia, debemos verlo con realismo. Hay virtudes, cosas buenas, pero también se equivocaron en algunas otras. Y debemos ser objetivos a la hora de evaluar esos acontecimientos. También nosotros podemos notar la inutilidad de los padres apostólicos como guías autoritativas. Al final de cuentas, no existe ningún hombre, sino los autores inspirados de las Sagradas Escrituras, los que pueden tener alguna pretensión plausible como guías de nosotros. Lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nosotros hoy reconocemos como las Escrituras, lo que se compiló en la historia de la iglesia como el canon bíblico, son esos los escritos que nosotros debemos guiar nuestra vida, como nuestra regla de fe y práctica. No lo que dijeron los padres apostólicos, porque esos escritos no fueron inspirados. Miren, recuerden que lo que vamos a hacer es desmontar el edificio. Y ya lo hemos comenzado a hacer. Hay algunas citas que parecen apoyar que el gobierno de la iglesia en el primer y en el segundo siglo, e incluso en el tercer siglo, era un gobierno plural de ancianos, de pastores, y no como nos los presenta a nosotros el Vaticano, que hay una sola autoridad para la iglesia oficial. Solamente les traje dos, pero usted puede revisar la historia de la iglesia y puede ver mucho más. En la vida que elegido pues obispos y diáconos dignos del Señor, hombres mansos y no amantes del dinero, íntegros y aprobados. Pseudo Clemente, no está allí, Pseudo Clemente, y no intentemos prestar atención y creer solo ahora, cuando nos están amonestando los presbíteros, sino también cuando hayamos partido a casa. Dice él: recordemos los mandamientos del Señor y no permitamos ser arrastrados por otros caminos, por nuestros deseos mundanos. La que tienen allí el pastor de Hermas. Pero tú leerás el libro a esta ciudad junto con los ancianos que presiden sobre la iglesia. Todo es el testimonio de los padres apostólicos. Ahora hay un énfasis en las cartas de Ignacio. Y es el único de los padres apostólicos que no recogemos hasta ahora citas como esta. Pero es para hacer una distinción. Yo les tengo unas allí. Dice: por cuanto pues me fue permitido, cito Ignacio, por cuanto pues me fue permitido
el veros en la persona de Damas, vuestro piadoso obispo, y miren la cita, y vuestros dignos prevísteros, Bajo y Apolonio, y mi consiervo, el diácono Soción, en quien de buena gana me gozo, porque está sometido al obispo como a la gracia de Dios, y al prevístero como a la ley de Jesucristo. Ahora, con respecto a esta carta, y podemos citar varias citas de las cartas de Ignacio, nosotros podemos ver que no existe en la actualidad, no existe un concepto claro, y nosotros lo podemos ver en las cartas de Ignacio, que para que estuviera bien claro lo que era el gobierno de la iglesia. Pero el resto de los padres apostólicos sí. Y dice Juan Calvino, comentando de las cartas de Ignacio, lo siguiente: no hay cosa más necia que las niñerías que en el nombre de San Ignacio se propagan, y tanto más insoportable resulta la desvergüenza de los que así se enmascaran para engañar a los ignorantes. Y Juan Calvino dice eso porque la Iglesia Católica se basa en las cartas de Ignacio para hacer valer la división jerárquica que ellos tienen hoy para el gobierno de la Iglesia. Cunningham opina que Ignacio escribió algunas cartas, Policarpo dice tener algunas de ellas, pero que los documentos que nosotros tenemos hoy, aún en su forma más pura y resumida, contienen considerables interpolaciones. En esta carta nosotros no encontramos ninguna alusión a la sucesión apostólica. No las encontramos. En ninguno de los escritos de los padres apostólicos. No las encontramos, no las vemos. De hecho, la carta que Ignacio envía a Roma no hace referencia ni siquiera al obispo en Roma. De hecho, por otras cartas nosotros sabemos que la iglesia en Roma fue gobernada y tuvo un gobierno plural. Y eso sí lo podemos nosotros verificar. Y es extraño lo de Ignacio. Spurgeon decía que si alguien te llama burro una vez, no le hagas caso. Si dos personas te dicen burro ahora, entonces él decía que, mira, revísate la suela de los pies a ver si tienen huellas de los cascos, ¿verdad? De herradura. Pero si tres personas te llaman burro, entonces ponte la montura, decía él. Mis hermanos, nosotros no vemos en la historia de la iglesia el testimonio de los padres apostólicos, un gobierno como el que la Iglesia Católica Romana y el Vaticano nos lo hacen ver a nosotros. No lo vemos. Miren, con el surgimiento de las sectas heréticas, se dieron tres pasos cruciales para encaminarnos hacia el papado. Llegó Marción con el gnosticismo y la respuesta de la iglesia. Rápido. El canon apostólico, el canon escritural, el credo apostólico y la sucesión apostólica. Cuando usted estudia, y no lo vamos a hacer ahorita, pero cuando usted estudia lo que fue la herejía de Marción y el gnosticismo como tal, lo que el gnosticismo presentaba, usted se va a dar cuenta que incluso la respuesta de la iglesia con el cierre del canon de la escritura, con el credo apostólico y con la sucesión apostólica, entonces ellos se encargaron de esa herejía y de ese hereje. Pero el contexto de la sucesión apostólica, que es lo que nos concierne hoy, ese concepto, fue usado en ese momento para validar la creencia, la fe y la doctrina de las iglesias que estaban alrededor. Para eso no quería decir, como dice Justo González, que una iglesia que ahora no hubiese nacido por un apóstol, porque
un apóstol fue y la fundó. No, hay iglesias que se formaron porque otros hombres fueron y predicaron, y nosotros no lo tenemos recogido en la Biblia, ni lo tenemos tampoco en algunos textos claros y plausibles para verlo. Pero lo cierto es que iglesias se formaron. Ahora, quería decir eso de que porque un apóstol no fundó esta iglesia, entonces esa iglesia no era apostólica. No, de eso no se trataba la asociación apostólica. La asociación apostólica, y lo que ellos buscaban era corroborar que la doctrina de esa iglesia era la doctrina que ellos habían aprendido de los apóstoles, de la Escritura. Tienen un gobierno plural de ancianos, creían en Jesucristo como el Hijo del Hombre. A eso se refería. No una línea directa, trazada, desde Roma hasta nuestros días. Como cuando usted revisa la página web oficial de la Iglesia Católica y ellos se trazan hasta el año 63, con la muerte del apóstol Pedro. No, a eso no se refiere el concepto de sucesión apostólica. Y lo más impresionante de todo esto, para los amigos que profesan la fe católica, por así decirlo, esto es algo que está en la historia y nosotros lo podemos verificar. Profese usted la religión que profese. Esto no es algo que porque yo soy protestante, soy evangélico y también aquí en una iglesia, podemos ver. No, esto es una charla que la podemos dar en cualquier contexto y es algo que cualquier historiador puede reconocer sencillamente por hacer, ¿cómo se le llama? Se me fue el término. Hacer alusión fidedigna a lo que se hizo en ese momento y por qué surgió el término. Pero lo cierto es que a partir de ese momento las iglesias tomaron una conciencia de unidad. Algunos empezaron a clamar entonces con esta sucesión apostólica y como con cada cosa que empezaron a surgir, entonces personas comenzaron a desviar ciertas cosas. Algunos obispos comenzaron a sobresalir por otros. ¿Sabe qué distinción empezó a hacerse? Como que si yo sé más que tú, porque yo tengo más conocimiento teológico y tú no tienes tanto, entonces yo estoy como por encima de ti. Entonces la palabra presbítero me ayuda a definirlo. Y tú eres obispo, estoy por encima de ti, yo tengo más conocimiento. Bueno, como hoy día hay personas que tienen más habilidades intelectuales y capacidades para poder aprender y digerir mucho más que otras, pero en aquel tiempo ocurrió eso. Y comenzamos a ver entonces más clara, marcada la diferencia entre un oficio y el otro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se enfatiza que el sacerdocio es universal para todos los creyentes. Y nosotros como cristianos tenemos el derecho y el deber de proclamar la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo nos recuerda a nosotros que los pastores deben enseñorear la grey con gracia, no enseñorearse de ella, no teniendo señorío como los que están bajo vuestro cuidado. Todos los creyentes sin distinción pertenecen al clero. Pero, la primera distinción que nosotros encontramos dentro de la iglesia acerca de la distinción entre cleros y laicos, nosotros la vemos en la carta de Clemente a los Corintios, donde él hace un paralelo, escuche bien, él hace un paralelo entre el oficio del cristianismo y el sacerdocio levítico, y usó, para dar un ejemplo comparativo, la palabra laicos como antitético del sumo sacerdote y el levita. Y laico proviene de esa palabra lao, que significa pueblo. Sin embargo, esta declaración de Clemente no intentaba bajo ningún concepto establecer una definición entre una palabra y la otra para que se fuera traspolada a la iglesia. Él simplemente estaba haciendo una analogía de comparación. Pero ya en los escritos de Cipriano, en el año 258, nosotros vemos claramente esa separación entre clero y laico para aplicar a los deberes oficiales de la iglesia, los privilegios, las responsabilidades, y todos basados en ese sentido en el sacerdocio arónico aplicado a los oficiales de la iglesia cristiana. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a un libro como el libro de Hebreos,
y nosotros podemos ver quién es nuestro gran sumo sacerdote y cuál es nuestro papel en la historia de la iglesia como sacerdote. De hecho, la historia reconoce a Cipriano. Reconoce a Cipriano como el padre de la concepción sacerdotal que nosotros conocemos hoy, que nos da a nosotros el Vaticano. Sitúa a los sacerdotes como una agencia especial de Dios. Ellos están allí para hacer algo importante. Y es interesante que durante el siglo III se hizo común aplicar el término sacerdote exclusivamente al ministerio cristiano, aquel que se dedicaba al ministerio cristiano. Y ya ven cómo la palabra empezó a tomar un curso distinto al original que tenía. Y empezaban entonces a desviarse. Otro cambio importante ocurrió entre el periodo posapostólico y Constantino. Y fue que entre los obispos y los presbíteros. Nosotros en el Nuevo Testamento no encontramos tal distinción. No la encontramos. Encontramos una identidad de nosotros como cristianos. Miren, todavía en el siglo II, en el segundo siglo, la igualdad entre obispos y presbíteros era generalmente aceptada. Generalmente aceptada. Tenemos el testimonio de hombres como Jerónimo, en el siglo IV. Y él afirmaba que tal distinción entre obispos y presbíteros, que ya era natural en aquel tiempo, no provenía del Nuevo Testamento. Que más bien las iglesias eran gobernadas, y cito, eran gobernadas por un concilio de presbíteros. Y que no fue así, sino hasta que surgieron los primeros cismas, con un presbítero que se puso a la cabeza para poder mitigar las herejías que estaban comenzando. Ahora es importante hasta aquí, en los 200 y tantos que estamos, nosotros poder avanzar un poquito en la historia de la iglesia, porque definitivamente si nosotros queremos ver cómo hoy llegó a formarse lo que la iglesia hoy católica reconoce como el gobierno de la iglesia absoluto, cómo nosotros como evangélicos protestantes, nosotros no nos vemos en ese modelo escritural. Nosotros tenemos que trazar la línea y ver eventos importantes, y eso es lo que vamos a hacer hoy, ver eventos cruciales brevemente de cómo cambiaron la historia de la humanidad y la historia de la iglesia de manera particular. Y yo creo que el evento más importante, no solo en el siglo IV, sino también en los siglos subsiguientes, a lo largo de la historia, fue sin duda alguna la supuesta conversión de Constantino. Mire, este hecho histórico definitivamente no ha sido analizado siempre con imparcialidad. Y mi propósito hoy ha sido invitarlos a ser realistas, objetivos con este asunto. Algunos convinieron y pensaron que la conversión de Constantino fue un acto de fe sincera, por un lado. Pero por el otro lado, algunos pensaron que se trató de un acto cruel y astuto político, a convenir. Pero como veremos a continuación brevemente, ninguno de estos dos extremos pareciera compaginar con lo que nosotros encontramos en la historia. Y es que el emperador Diocleciano, recuerden que él fue el que implantó la tetrarquía, era una persona muy capaz, dividió el imperio en 4 para poderlo gobernar más eficientemente, colocó a Maximiano hacia el occidente del imperio, debajo de él a Constantino Cloro, como un César, heredero, emperador de ese lado del imperio. Por el otro lado estaba él, Diocleciano, y colocó a Galerio como César también. Y nosotros vemos que Diocleciano muere, Galerio asciende, igual sucede con Maximiano, Constancio Cloro también asciende. Y es así como nosotros podemos ver cómo el mapa político de la época iba a tener un impacto en la historia de la iglesia. Es así como Constantino, queriendo él tomar todo el imperio y no conformarse solamente
con el occidente, sino también con el oriente. Él decide reunir su ejército en Galia, traspasar los Alpes y marchar contra Roma. Él puso su fuerzas y su ejército alrededor. Magencio estaba allí gobernando Roma. En un principio él no quiso salir para luchar contra él, se escondió, parece que tuvo una visión, algo así, y él agarró y entonces sí se le plantó la cara para luchar contra Constantino. Y fue en ese día o la noche anterior a esta batalla en que Constantino tuvo su famosa visión, de la que tanto se habla, donde supuestamente él recibió la orden de poner un símbolo cristiano en el escudo del soldado. Y según el historiador Eusebio, junto con la visión se le apareció en las nubes la frase que decía Hoc vince, por esto vencerás. Ahora, sin entrar nosotros en el detalle ni en la evaluación si fue o no esta visión que él tuvo, lo cierto es que sin lugar a dudas Constantino venció a Magencio en el puente Milvio, y ahí acabó con él, constituyéndose entonces ahora como dueño absoluto del occidente. Así que tras su victoria se reunieron en Milán con Licio, quien era entonces el emperador del otro lado del imperio, y pactó una alianza con él. Y cuenta la historia que él entonces lo que hizo fue, en el año 313, declarar el cese a la persecución de los cristianos, y junto con eso también él le hace entrega de su media hermana Constancia para que se case con él. No obstante, eso no impidió que Constantino siguiera con su anhelo y deseo de tener todo el imperio para él. Así que lo que hizo Constantino fue marchar contra Licinio, marchar contra él. Pero esta vez él lo hizo dando como excusa de que un familiar cercano al emperador ha atentado contra mí y quiere atentar contra mí. Ahora es imposible para nosotros en el día de hoy establecer qué exactamente ocurrió a la víspera de estas cosas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, por la Biblia, que esta visión que Constantino tuvo en ese momento, nosotros podemos estar claros por las Escrituras que eso no fue así. El canon bíblico está cerrado y las visiones fueron dadas en el Nuevo Testamento con un propósito para judíos, que ellos pedían señales. Así que nosotros podemos estar seguros por las Escrituras en cuanto a ello. Pero en cuanto a Constantino y su relación con los cristianos, nosotros debemos recordar, mis hermanos, que su padre, Constantino Cloro, tenía una opinión muy favorable de los cristianos, muy favorable. Él protegió a los cristianos estando en su cargo, cuando Diocleciano los perseguía para matarlos. Y decía Constantino: mi padre reverenció al Dios de los cristianos y por ende él prosperó. Mientras que los emperadores que adoraron a los dioses paganos murieron con una muerte miserable. Por tanto, para gozar una vida y un reinado feliz, voy a imitar el ejemplo de mi padre y me uniré a la causa de los cristianos. Y lo cierto es que a partir del 313, primero en Occidente y luego en todo el imperio, Constantino se dedicó a favorecer a los cristianos. Al principio solo se les dejó de perseguir, pero después ellos se empezaron a involucrar en cosas donde ellos empezaron a tener favores más claros del imperio, empezaron a tomar decisiones. Ellos veían sus favores de Constantino como que, bueno, él no pertenece a la iglesia, no pertenece, pero él es un simpatizante del cristianismo. Ahora, estas cosas tuvieron su impacto en la historia de la iglesia. Definitivamente. A nosotros evaluar el impacto de la historia de la iglesia, no debemos ver solo lo negativo. Esta semana, en conmemoración de la Reforma, he visto muchos
posts en Facebook y en redes sociales donde se resalta solamente lo dañino de haber ocurrido esto con Constantino y los cristianos, pero no solamente todo fue negativo, ocurrieron cosas positivas. En primer lugar, terminó la persecución a los cristianos. Eso quiere decir que dejaron de matar a mansalva, de usarlos como juguetes en el circo. Eso se acabó. Y eso es algo positivo que ocurrió. Y si queremos ser objetivos, como es mi énfasis esta noche, ser objetivos con la historia, nosotros debemos reconocer las cosas positivas que ocurrieron de este suceso. La iglesia, en segundo lugar, podía celebrar concilios ahora, podían salir a la luz pública ahora. En tercer lugar, subió la moral del imperio, se impulsó mucho la expansión misionera. Esas son cosas positivas que ocurrieron y que están allí para evaluarlas. Pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda. Ocurrieron cosas negativas. El Estado se unió con la iglesia, llegando a controlarla por favores o por fuerza. Y cito a José Grau. Dice: Constantino colmó de privilegios a los cristianos y los elevó a muchos obispos a puestos importantes, confiándoles en ocasiones tarea más propia de funcionarios civiles que de pastores de la iglesia de Cristo. A cambio, él no cesó de entrometerse en las cuestiones de la iglesia, diciendo de sí mismo que él era el obispo de los de afuera. Las nefastas consecuencias de este contubernio no fueron previstas entonces, debido y sin duda al agradecimiento que querían expresar al emperador, que acabó con las persecuciones. Y esto es algo que ocurrió. En segundo lugar, se introduce en la iglesia una fuerte influencia pagana. Nosotros aquí podemos recordar ese principio en la escritura que a veces a los jóvenes se les olvida, ¿verdad? Que nosotros debemos juntarnos con buenas personas, porque si nos juntamos con alguien que es una influencia dañina, nos va a dañar. Bueno, y a la iglesia de Cristo, a la iglesia en este siglo empezaron a ocurrir estas cosas. Y ese dicho popular, que una manzana podrida pudre todas las demás, sale de esas cosas. Se introduce una fuerte influencia pagana. Y cito otra vez a Grau: el cristianismo no se convirtió, como algunos piensan y creen, en la religión oficial en los tiempos de Constantino, pero sí devino la religión más popular, la religión de moda, la religión que todos quieren, pues era la religión que profesaba el emperador, y se convirtió en la religión de moda. Así que tal popularidad, divorciada en muchos casos de motivos espirituales, fue definitivamente nefasta para la historia de la iglesia. En tercer lugar, en general la iglesia tendió y tiende a la mundanalidad en esa época. Y unos pocos se apartaron y que no quisieron estar allí y participar de eso, causaron muchos problemas con una falsa santidad. Recordamos a los ascetistas, los monatistas, grupos que surgieron de estas cosas. Miren, al igual que muchos temas teológicos, hermanos, la doctrina de la Iglesia Católica Romana de la supremacía del obispo en Roma sobre toda la iglesia no fue algo que ocurrió así, de la noche a la mañana. Ahora estaba así y ahora se hace así. No. Como estamos viendo hasta ahora, fue un proceso gradual que se fue dando por sucesos que vinieron ocurriendo y se fueron desviando hasta nosotros conocer lo que nosotros vemos hoy. Así que es el producto de un largo proceso. En muchos de ellos se dio al surgimiento de herejías. Pero ahora, con la unión de la iglesia y el Estado,
con la unión de la Iglesia y el Estado, los obispos alcanzaron, si ciertamente Constantino le dio a ellos privilegios civiles, ¿verdad?, de tener injerencia en asuntos civiles fuera de la Iglesia, definitivamente ellos alcanzaron un poder que nunca antes habían poseído. Nunca antes. En los niveles más altos. No se circunscribían sus poderes solamente a la Iglesia, sino a los aspectos civiles del gobierno. Así que los obispos se sintieron llamados a cuidar no solamente de la Iglesia de Cristo, sino también al gobierno civil, a la sociedad en general. Ellos ahora clamaban tener en ese sentido esa responsabilidad doble. Ellos tenían que cuidar y regular la moral del imperio. Ellos estaban ahí para ejercer su influencia. Pero otra de las innovaciones introducidas y que empezó ya aquí a virar más el barco fue esto que ocurrió. El emperador dividió el imperio y la iglesia fue dividida en las jurisdicciones en las cuales se había dividido el imperio en aquel momento. Así que de esta manera quedó el imperio dividido. Roma, la capital del imperio. Alejandría, Antioquía y Constantinopla, ciudades importantes. Y Jerusalén, bueno, Jerusalén fue donde nació el cristianismo y necesitaba estar allí. Esto ocurre, 4 grandes capitales del reino, Jerusalén, porque fue donde nació la iglesia, y adivinen qué ocurrió con cada patriarca y cada obispo que estaba en cada una de estas 5 iglesias. Ellos tomaron una preponderancia mucho más importante y más elevada que del resto de las iglesias que habían en otros poblados. Y ya había ocurrido la distinción entre obispos y presbíteros, y unos más importantes que otros, unos más sabidos y más intelectuales que otros, y comienza a tejerse, como diría un amigo mío, la maraña que nosotros conocemos hoy en la Iglesia Católica, la actual. Así que, como era de esperarse, el patriarcado en Roma, y ese es nuestro foco, el patriarcado en Roma muy pronto se convirtió en la iglesia más importante sobre las demás, hasta tal punto que lo que se decía aquí, como era la capital, como pasa en las capitales de muchos países, como era la capital, como esta iglesia estaba en la capital, entonces ellos, como tenían también autoridad sobre la sociedad, eso impactó definitivamente sobre las otras iglesias. Y es allí como entonces Mateo 16 comienza a ser interpretado como la supremacía del apostolado de Cristo, por encima de los demás apóstoles. Cristo le había dado las puertas de la iglesia a Pedro, y Pedro pastoreó Roma. Y como yo estoy en Roma, no solamente por ser la capital del imperio, sino porque fue aquí, entonces yo tengo más autoridad sobre el resto de las iglesias. El mismo Agustín dice lo siguiente al respecto: yo he dicho en algún lugar acerca de Pedro que la iglesia está edificada en él como la roca. Pero yo sé que lo frecuente que he dicho, que la frase del Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, debe ser entendida como refiriéndose a él, a quien Pedro confiesa como el Hijo del Dios viviente. La roca era Cristo. A través de la confesión, Simón Pedro recibió el nombre de Pedro. Eso dice Agustín en su confesión. Y en otro lugar él dice: por consiguiente, sobre esta piedra que has confesado edificaré mi iglesia, pues la piedra era Cristo. Y él mismo, Pedro, fue edificado también junto a ese fundamento de Cristo como la roca. Ahora bien, otro hecho de importancia trascendental que nosotros podemos marcar en la historia de la iglesia para el surgimiento del papado fue la destrucción del imperio occidental por parte de los bárbaros en el siglo V.
En el oriente el imperio no fue destruido. Por tanto, los patriarcas de Constantinopla, de Jerusalén, de Antioquía y de Alejandría continuaron supeditados al poder imperial. Pero por la otra parte occidental la historia fue muy distinta. El imperio fue completamente destruido y los papas se vieron forzados a asumir el rol de los guardianes de la vieja civilización. Así que cuando Atila iba a atacar a Roma, el patriarca, el papa en ese momento era León I. Así que dice la historia, fue a entrevistarse con Atila, y aunque no se sabe qué hablaron, y hay muchas especulaciones de lo que hablaron, pero no se sabe qué hablaron, y aquí vamos a tratar de ser lo más objetivo, ¿verdad? No se sabe qué hablaron. Lo cierto es que Atila en ese momento declinó de atacar la ciudad, y no lo hizo. Esto le ganó, obviamente, a León una importancia importante y suprema en ese contexto. Pero más adelante, en el 455, los valdanos vinieron a tratar de invadir nuevamente Roma. Y León volvió a interceder por la ciudad, y aunque esta vez no fue librada de lo que ocurrió, lo cierto es que él ayudó a mermar a que el saqueo y el vandalismo ocurriese en menor grado y en menor impacto. Ahora, León primero no basaba su autoridad solo en las consideraciones de orden político, no. Él decía que él tenía esa autoridad como obispo de Roma porque él era parte del plan de Dios en la iglesia. Jesucristo le había dado la llave a San Pedro, y como se las había dado a Pedro y él era el obispo de Roma, él providencialmente era el elegido para estar en donde él estaba gobernando. Y por eso habían sucedido las cosas que habían sucedido. Pedro era la piedra sobre la cual Jesucristo había prometido edificar su iglesia, y sobre eso se habría de construir la iglesia de Cristo. Miren, fue a Pedro a quien el Señor le dijo repetidamente: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Eso nosotros lo vemos en las Escrituras. Pero estos hombres estaban definitivamente malinterpretando la palabra de Dios, tomándola a su conveniencia, en el contexto en el cual estaban. Por lo tanto, podemos resumir que la autoridad del Papa no se debe sencillamente a que Roma era la capital del imperio, pero definitivamente fue algo que influenció, ¿verdad que sí? Pero por el otro lado también, el hecho de que ahora no haya en Occidente y él haya en Occidente cambiado los destinos del rumbo de la nación, y él lo logró inmiscuyéndose en eso por su autoridad civil que él tenía y que él precedía, eso también influenció a lo que nosotros hoy conocemos como el papado. Lo cierto es que su mayor argumento, y en el que nosotros encontramos, es que él se hacía llamar y él reconocía el hecho de que él era parte del plan de Dios, el estar allí, el gobernar de esa manera, el tener injerencia en las cosas civiles y religiosas. Saben, a partir de aquí, el papado comenzó a tomar el auge que nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Y como nosotros estamos viendo eventos importantes, hubo un evento que definitivamente cambió el orden mundial de autoridad. Lo cambió completamente. Cambió el orden mundial de autoridad. Y nosotros lo podemos ver cerca del año 700, ya en la era medieval, en Carlos el Grande. Carlos el Grande, conocido como Carlos Magno. Y aquí nos encontramos ante un personaje poco común, porque a partir de ahora, de este personaje, nosotros vamos a poder ver lo que nosotros sí definitivamente conocemos hoy, y por qué los reformadores y la iglesia de Cristo necesitaban una reforma para el año 1500.
Y ya venían con hombres de Dios levantándose. Miren, Carlos Magno fue conocido como el Moisés de la Edad Media. A él se le atribuye el haber guiado a la raza germánica a través del desierto del barbarismo y proveerle un nuevo código político, civil y religioso. Su gran ambición era unir la raza teutónica y latina bajo el cetro del dominio temporal del emperador y del dominio espiritual del Papa. Y a juicio de Philip Schaff, dice que la historia no había visto desde Julio César un conquistador y un hombre de Estado como él, como Carlos el Grande, Carlos Magno. Y él dice que después de él, solo dos héroes militares pueden equipararse a él, que fue Felipe II y Napoleón Bonaparte, después de Carlos Magno. Pero durante su vida él participó en 50 batallas. Su actividad era tan incesante, causaba admiración, tanto en sus súbditos como en sus enemigos. Y gracias a él, Europa estuvo segura de las invasiones paganas. Él llevó una vida religiosa. Él se sentaba en sus tiempos de reposo a escuchar la ciudad de Dios de Agustín. Carlos Magno murió de una breve enfermedad en el 814, cuando tenía 71 años de edad, de los cuales había gobernado 47. Ahora, el evento histórico que nos importa en el contexto de lo que estamos hablando es la coronación de este hombre como emperador del Santo Imperio Romano en el 774. El Papa Adriano tuvo que acudir a los francos en busca de ayuda debido a la amenaza de los lombardos nuevamente. Así que Carlos Magno cruzó los Alpes y con un formidable ejército no solamente venció a los lombardos, sino que devolvió los dominios que su padre Pipinio le había donado a la iglesia. Así que a partir de ese momento, Carlos Magno había devuelto varias veces a la ciudad de visita. Pero Adriano muere y le sustituye León III como papa. Y cuando él hizo esto, inmediatamente le mandó a él las llaves de la ciudad y del sepulcro de San Pedro, como señal de sumisión ante el emperador. Pero en el 799, León III sufre un atentado. Alguien intentó acabar con su vida. Así que Carlos decide visitar al Papa e investigar personalmente lo que había ocurrido allí. Así que estando él allí, en la iglesia de San Pedro, celebrando la Navidad, mientras el rey se encontraba de rodillas en el altar, Carlos Magno, León III agarró, se levantó, supuestamente, dice la historia, guiado por un impulso que él tenía repentino, nosotros no sabemos, pero él agarró y coronó a Carlos Magno y lo condecoró como Augusto, Carlos Augusto, yo por autoridad de Dios, grande, pontífice, emperador de los romanos, vida y victoria, y lo coronó. Bueno, dice la historia que Carlos Magno no sabía que eso iba a suceder, pero a él le gustó. Él aceptó la coronación. Y él regresó a Francia, aceptando un nuevo título ahora. Y la Iglesia Católica Romana ahora proclama estar sometida al romano pontífice. Y esto definitivamente cambió la historia en general. Consecuencias de este evento, varias. Entre ellas, nació el Santo Imperio Romano. Él quería santo de la iglesia, religioso, y romano porque quería rescatar lo que había sido el Imperio Romano a lo largo de la historia. Quería juntarlo en los dos.
Pero el hecho de que un papa haya coronado a un emperador, y aquí está nuestro punto climático, era el siguiente: que ahora la autoridad mundial cambiaba, y primero era el papa, porque él lo coronó como autoridad suprema de Dios, segundo era el emperador, y tercero los reyes. Los tengo aquí en su... Primero el emperador y tercero los reyes. Y eso definitivamente cambió. Los emperadores griegos perdieron su dominio sobre la parte del gobierno occidental. El control entonces de Europa cayó sobre quiénes, sobre los emperadores, no, sobre los papas, o sobre el papa. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta la llegada de la Reforma Protestante, donde eso cambió. Así que esa puja entre emperadores y papas existía y se puso cada vez más fuerte. Así que a partir de ese momento comenzaría una lucha de poder que estuvo durante toda la Edad Media. Emperadores y papas tratando de delinear su jurisdicción. Y esto cambió definitivamente el orden mundial. Por eso hoy día nosotros podemos explicar por qué existe el Vaticano, una ciudad donde tiene todo. Algunas diferencias que se destacan de la edad del oscurantismo. Brevemente, en sus guías tienen las otras. Yo no les puse la base bíblica para que usted las investigue en casa, ¿verdad? Y las pueda estudiar. Si usted quiere hacer el trabajo más fácil, allí ahí está el libro de Richard Reinstein, que se llama Católicos y Protestantes. ¿Cuál es la diferencia? Creo que hay solo dos, ¿verdad? Así que aquí hay varios. El que primero se lo lleve puede estudiar un poquito más. Pero brevemente, la salvación, ellos se basan en el bautismo, otros sacramentos que están allí, méritos, obras. Nosotros, como protestantes, solo por la fe, la salvación, mediante la fe, el arrepentimiento. Nuestra autoridad doctrinal, para nosotros solo la Biblia. Para ellos, no es solamente la Biblia, sino la tradición. Y no solamente la tradición, en el año 1800 eso también cambió. El Papa exhala cátedra. O sea que todo lo que él dice está por encima de todo. Porque él lo diga, entonces cambia el asunto. La doctrina. Los mediadores, para nosotros solamente Jesús. Para ellos, Jesús, la Virgen y todos los santos. Y nosotros podemos revisar allí otras doctrinas. Ahora bien, para terminar, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Bueno, la historia es la obra soberana de Dios, llevando a cabo su cumplimiento. Somos responsables, mis hermanos, cuando usamos nuestras vidas para el propósito por el cual fueron creadas, o no las usamos por el propósito por el cual fueron creadas. En tercer lugar, nosotros podemos ver que la actividad de Cristo en la historia de la Iglesia posee un carácter progresivo, y Dios ha sido fiel, preservando para Él gente que realmente le ama, que realmente puedan llamarse iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Pero de manera particular de este tema, del gobierno de la iglesia, de los papas, ¿qué aprendemos? Bueno, yo creo que la enseñanza más importante, aparte de que esto nos puede servir para presentar defensa de nuestra fe y otras cosas que se pueden derivar, yo creo que nosotros aprendemos de esto, que podemos estar seguros que pertenecemos a la iglesia verdadera. Pertenecemos a la iglesia verdadera, no perfecta, pero nosotros podemos reclamar para nosotros a lo largo de la historia de la iglesia que poseemos las marcas distintivas de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó con los apóstoles. Eso es algo que nosotros podemos reclamar y podemos hacerlo. El pastor Weber, él lo citaba en sus libros de iglesia, 9 marcas de una iglesia respetada. Y la novena marca que él coloca allí es un gobierno bíblico eclesiástico. La predicación expositiva, la teología, un entendimiento del evangelio, de la conversión, del evangelismo, de la membresía, de la disciplina bíblica, pero también del gobierno de la iglesia. Y mis hermanos, nosotros podemos estar seguros
Porque hay cosas que nosotros, ayer el hermano tuvo la necesidad, como la tendríamos cualquier expositor, de aclarar que el término catecismo, no estamos hablando de algo católico. Yo le decía al pastor Alejandro exactamente lo mismo. Creo de los apóstoles, y nosotros miramos como que, ¿qué es eso? No, son catolicismo, ¿qué están diciendo allí? No, hermano. Roma nos ha robado a nosotros, la Iglesia de Cristo, terminología que nosotros debemos y podemos usarla bíblicamente, sin cargo de conciencia. Y eso es algo que nosotros aprendemos de él. Y debemos mirar al futuro con expectación. Amén. Creo que por el tiempo no va a haber preguntas, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, hermano. Cualquier cosa se me puede acercar, no tengo ningún problema. Amén.